Si alguna vez te preguntaste por qué Jesús no resucitó inmediatamente, o si alguien te cuestionó diciendo que el tiempo que pasó en la tumba no parece coincidir, quédate con esta reflexión hasta el final. Lo que estás a punto de comprender puede cambiar profundamente la manera en que entiendes la cruz, la resurrección y el sentido de la esperanza cristiana. Porque ese periodo no fue un accidente ni un detalle menor. Fue el momento más decisivo de la historia humana, una batalla invisible que definió si la humanidad tendría redención o permanecería separada de Dios. Has escuchado muchas veces que Jesús murió por los pecados, pero hay una parte que rara vez se explora, lo que ocurrió mientras su cuerpo reposaba en el sepulcro. Imagina por un instante ser uno de sus discípulos. Dejaste todo para seguirlo. Fuiste testigo de milagros, de vidas restauradas, de autoridad sobre la naturaleza misma. Y de pronto lo ves crucificado, humillado, muriendo como un criminal. Toda expectativa se derrumba. Cuando su cuerpo es colocado en la tumba y la piedra la sella, el silencio se vuelve insoportable. La duda invade el corazón. Ese tiempo se sintió eterno. El cielo parecía callado. Todo indicaba derrota. Pero lo que parecía silencio era, en realidad, estrategia divina. Desde el principio de la Escritura, Dios ha utilizado un patrón claro. Después del dolor, viene la vida. Desde la creación, cuando la tierra estéril comenzó a dar fruto, hasta los grandes momentos de pacto, liberación y restauración, siempre aparece el mismo principio. Dios trae vida cuando todo parece perdido. Abraham caminó en obediencia sin comprenderlo todo. Moisés condujo a un pueblo hacia un encuentro transformador. Los profetas anunciaron que después del quebranto vendría sanidad y que Dios levantaría lo que había sido herido. Nada fue casualidad. Todo apuntaba hacia ese momento central, la muerte y resurrección del Mesías. Los textos proféticos ya hablaban de una restauración que vendría después del sufrimiento. Mucho antes de que ocurriera, Dios ya había revelado que la vida vencería a la muerte. Jesús mismo recordó estas señales cuando habló de Jonás, mostrando que su propia obra seguiría ese mismo diseño eterno. Mientras el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba, la obra no estaba detenida. La Escritura da indicios claros de que su victoria no se limitó a la cruz. Él proclamó su triunfo incluso en el ámbito de la muerte, declarando que el pecado había sido vencido y que la autoridad había cambiado para siempre. Aquello que por generaciones mantuvo a los justos en espera fue transformado. La separación terminó, el acceso fue abierto, la redención se completó. La muerte ya no tenía la última palabra. Esta victoria no fue solo para quienes vivieron en aquel tiempo, fue para toda la humanidad. A partir de ese momento, la esperanza dejó de ser futura y se volvió presente. La vida eterna ya no era una promesa distante, sino una realidad asegurada. Ese periodo también fue necesario para que no quedara duda alguna, para que nadie pudiera decir que no hubo muerte real, para que la resurrección fuera incuestionable, para que la fe descansara sobre hechos firmes, no sobre interpretaciones débiles. Los discípulos fueron transformados porque atravesaron el dolor, el silencio y luego la certeza absoluta de que Jesús estaba vivo. Esa experiencia los convirtió en testigos valientes, dispuestos a entregar su vida por lo que habían visto. Y este mensaje también es para hoy. Porque todos atravesamos momentos donde todo parece detenido, donde el silencio pesa, donde las promesas parecen lejanas. Pero Dios sigue obrando incluso cuando no lo vemos. El silencio no es abandono, es preparación. Tal vez ahora estés en un momento donde todo parece oscuro, pero la historia no termina ahí. Dios sigue siendo especialista en traer vida donde parecía haber final. La resurrección no es solo un evento del pasado, es un principio que sigue actuando. Si este mensaje está tocando tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite recordar que la esperanza sigue viva, porque la fe crece cuando se comparte, y la verdad transforma cuando es proclamada. La resurrección lo cambió todo, y sigue cambiándolo hoy. Hay algo que casi nunca se dice cuando se habla de la resurrección. No solo fue un acto de poder, fue una declaración de identidad. Cuando Jesús se levantó, no solo venció a la muerte, redefinió lo que significa vivir. Hasta ese momento,
La humanidad entendía la vida como algo frágil, limitado, temporal. La muerte era el final inevitable. Incluso los más fieles esperaban sin certeza completa. Pero después de la resurrección, esa lógica se rompió para siempre. La tumba vacía no fue solo una señal externa, fue una nueva realidad espiritual. Desde ese momento, la fe dejó de ser solo esperanza futura y se convirtió en certeza presente. Por eso los primeros creyentes no predicaban solo que Jesús murió, predicaban que vive, porque un mártir inspira respeto, pero un resucitado transforma destinos. La Escritura muestra que después de levantarse, Jesús no apareció para vengarse, ni para exhibir poder humano. Se apareció para restaurar. Habló con los que dudaron, caminó con los que no entendían, buscó a los que se habían escondido por miedo. La resurrección no comenzó con un discurso grandioso, sino con encuentros personales, con nombres, con miradas, con corazones quebrados que volvieron a latir con esperanza. Eso nos revela algo esencial. La victoria no fue fría ni distante, fue profundamente humana. Dios no solo venció la muerte, sino que volvió a acercarse al ser humano. Desde entonces, cada persona que cree entra en una nueva forma de vida. No una vida sin problemas, sino una vida con sentido eterno. El dolor no desaparece, pero ya no gobierna. La muerte existe, pero ya no domina. Por eso la fe cristiana no se basa en negar el sufrimiento, sino en atravesarlo con una certeza distinta. La resurrección garantiza que ningún valle es definitivo y que ningún silencio es eterno. Cuando la Escritura habla de una vida nueva, no se refiere solo al futuro, habla de una transformación que comienza ahora, una identidad renovada, una esperanza que no depende de las circunstancias. Ese es el verdadero impacto de la resurrección. Cambia la manera de vivir antes de cambiar el destino final. Por eso este mensaje sigue siendo relevante, porque todos en algún momento enfrentamos pérdidas, silencios y preguntas sin respuesta. Y en esos momentos la resurrección no es una historia lejana. Es un recordatorio vivo de que Dios sigue obrando incluso cuando no lo vemos. Nada de lo que fue entregado en fe se pierde. Nada de lo que muere en Dios queda sin respuesta. La tumba quedó vacía una vez, pero su efecto continúa llenando vidas. Y esa es la razón por la que esta historia no termina. Porque la resurrección no fue el cierre, fue el comienzo. Hay un momento en la vida de toda persona en el que las palabras ya no alcanzan. Momentos donde la fe no se grita, apenas se sostiene. Donde las promesas parecen lejanas y el silencio pesa más que cualquier respuesta. La Escritura nunca negó esa realidad, nunca prometió una vida sin quiebres. Lo que prometió fue presencia, incluso cuando no se siente. Después de la resurrección, los primeros creyentes entendieron algo que antes no podían comprender. La victoria de Dios no elimina el proceso humano, pero lo atraviesa con propósito. La fe no evita el dolor, lo transforma. Por eso la historia de la resurrección no termina en la tumba vacía. Continúa en cada corazón que aprende a confiar cuando no ve, en cada persona que sigue caminando, aun cuando todo dentro le dice que se detenga. Dios no se revela solo en los momentos de gloria. También se manifiesta en la espera, en el tiempo donde parece que nada cambia, pero todo se está formando por dentro. Hay procesos que no se explican, solo se viven, y hay silencios que no significan ausencia, sino trabajo invisible. La fe madura no es la que nunca duda, sino la que decide permanecer aún con preguntas, la que entiende que no todo se resuelve de inmediato, pero nada queda fuera del cuidado de Dios. Por eso la resurrección no es solo una respuesta al final de la historia, es una fuerza que sostiene en medio del camino. Es la certeza de que incluso cuando algo muere, no todo está perdido, que hay cierres que preparan comienzos más profundos. Muchas veces lo que parece un final definitivo es solo el cierre de una etapa. Y lo que duele no es la pérdida, sino el miedo a no saber qué viene después. Pero la fe cristiana no se apoya en saberlo todo, sino en confiar en quien camina delante. Nada que se entrega en manos de Dios se desperdicia. Ninguna lágrima queda sin sentido. Ninguna espera es inútil. La resurrección asegura que incluso lo que hoy no entiendes
tendrá significado, que incluso lo que ahora parece vacío puede volver a llenarse de vida. Y mientras sigas respirando, la historia no ha terminado, porque el mismo Dios que levantó a su Hijo sigue obrando, sigue restaurando, sigue llamando a vida lo que parecía terminado. A veces no hace ruido, a veces no avisa, pero siempre cumple. Y cuando llegue el momento, entenderás que incluso los silencios más largos estaban llenos de propósito. La fe no siempre ve el resultado, pero confía en el proceso. Y eso también es resurrección. Nada de lo que hemos recorrido hasta aquí se sostiene solo en ideas humanas. Cada verdad que hemos mencionado tiene una raíz profunda en la Escritura. La resurrección no es una interpretación emocional, es una afirmación bíblica, histórica y espiritual. La palabra declara con claridad que la muerte de Jesús no fue el final, sino el cumplimiento de un plan eterno. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3, 4. Aquí no hay improvisación. Todo ocurrió conforme a lo que Dios había anunciado desde el principio. Por eso, el silencio de la tumba no fue derrota, fue preparación. La Escritura misma lo afirma. No permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16:10. Jesús permaneció el tiempo exacto para que su muerte fuera real y su resurrección incuestionable, ni antes ni después, todo en perfecta obediencia al propósito del Padre. La victoria que se proclamó no fue parcial, fue completa. Despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Colosenses 2:15. Esto confirma que la cruz no solo perdonó pecados, sino que rompió cadenas invisibles, venció la autoridad de la muerte y cambió la condición espiritual de la humanidad. Por eso hoy la esperanza no es simbólica, es real. Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24. La resurrección garantiza que la muerte ya no tiene dominio final sobre quienes creen. La fe cristiana no se basa en escapar del dolor, sino en atravesarlo con la certeza de una vida que no termina. La Escritura lo expresa de manera directa. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Según Timoteo 2:11. Y también preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. 2 Corintios 5:8. Esto confirma que la resurrección no solo transformó el pasado, sino que define el presente y asegura el futuro. Pero esta verdad no fue dada para guardarse en silencio, fue dada para anunciarse, compartirse y sembrarse en otros corazones. La misma palabra nos recuerda: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Marcos 16:15. Por eso, si este mensaje ha fortalecido tu fe, si ha traído claridad, esperanza o consuelo, no lo guardes solo para ti. Dar me gusta, comentar y compartir no es solo una acción digital, es una forma de permitir que la palabra de Dios llegue a más personas, a más hogares, a más corazones que hoy la necesitan. Cada comentario abre conversación. Cada vez que compartes, alguien más escucha. Y así la palabra sigue viva, moviéndose, cumpliendo su propósito. Porque como dice la Escritura, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Que este mensaje no termine aquí, que continúe en cada persona que lo reciba, lo crea y lo comparta. La tumba quedó vacía, la palabra permanece y la esperanza sigue creciendo. Antes de cerrar esta historia, hay algo que no puede quedar sin decirse. La resurrección no solo venció a la muerte, venció aquello que nos mantenía atados cada día. Porque cuando hablamos de pecado, no hablamos solo de palabras antiguas, hablamos de realidades humanas, actuales, visibles. Hablamos de culpa que no se va, de errores que se repiten, de relaciones rotas, de decisiones que nos persiguen en silencio. La Biblia lo dice con claridad: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos, no unos pocos, no solo los señalados, todos, el orgullo que endurece el corazón, la mentira que se vuelve costumbre,
la ira que destruye familias, la envidia que consume por dentro, la indiferencia ante el dolor ajeno, la falta de perdón que encadena el alma. Eso también es pecado, y eso también fue cargado en la cruz, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 55. Jesús no murió solo por lo que hicimos mal una vez, murió por lo que repetimos aún sabiendo que nos destruye, por la ansiedad que nos roba la paz, por la culpa que no nos deja dormir, por el miedo constante a no ser suficientes. La Escritura lo afirma. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Eso incluye la vida real, la que vivimos fuera de templos, la que nadie ve, la que pesa en el silencio. Y aún así, Dios no respondió con condena. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La cruz no fue un acto de castigo ciego, fue un acto de amor consciente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. La resurrección confirma que ese amor fue aceptado, que la deuda fue cancelada, que el pasado no tiene la última palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Nueva criatura no significa vida perfecta, significa vida restaurada, vida con dirección, vida con esperanza. Tal vez hoy no luchas con grandes escándalos, tal vez luchas con cansancio, con desánimo, con sentir que fallaste demasiadas veces, pero la palabra sigue diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. Eso es gracia, inmerecida, completa, suficiente, y este es el cierre real de todo lo que hemos visto. La resurrección no fue solo para vencer la tumba, fue para liberarte del peso que cargas hoy. Si este mensaje te habló al corazón, ayúdanos a que llegue a más personas. Dar me gusta, comentar y compartir no es solo interacción, es permitir que la palabra de Dios alcance a otras vidas que hoy necesitan esperanza, perdón y restauración. Porque alguien en algún lugar está esperando escuchar que aún hay gracia. Y hoy tú puedes ser el medio. La cruz pagó la deuda, la tumba quedó vacía y la gracia sigue disponible. Ese es el final y también el comienzo.